Hola, soy Pablo Manrique, el periodista económico de datos y de inteligencia artificial de La Silla Vacía. Hoy vamos a hablar con Han-Wen Shang, la estadista e influencer colombo-china. Esto es Desde la Redacción. Bueno, bienvenidos a Desde la Redacción. Hoy no está Daniel Pacheco, estoy yo, Pablo Manrique, periodista económico y de datos, y estamos acá con la estadística, influencer chino-colombiana, muchas cosas, Han-Wen Shang. Han-Wen, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, queríamos hablar contigo porque hoy en día, como con toda la ley de encuestas, como la estadística se ha vuelto mucho más importante en la política y sentimos que tú eres como una de las figuras más importantes porque eres un poquito como influencer, pero también has sido contratista del Estado, pero también has sido, pues eres profesora de estadística, entonces quería preguntarte un poquito, pues, quién eres, de dónde sales, sí, un poquito, cuéntanos un tris de ti. Bueno, yo soy nacida en China, pero nacionalizada en Colombia. Yo llegué a Colombia en el 98. O sea, llevo muchos años en este lado del mundo, ¿no? Y sí, yo siempre he estudiado estadística en el pregrado, en la maestría, en el doctorado. Y pues me he desempeñado en la academia y también en consultorías. Y pues últimamente digamos que me etiqueta como influencer, pues normal, digamos que cosas de la vida por la aleatoriedad que hay en el mundo cotidiano, es que pues, de repente como que a uno lo conoce, pero me alegra que sea por temas de estadística. Sí, es que ahí va mi pregunta porque a mí me parece chistoso ver, pues yo estudié economía, pero yo no me imaginaba a mis profesores de estadística, por ejemplo, hablando en Twitter sobre cómo levantarse a alguien. Ahí tenemos un video, Majo, si ¿What? quieres. ¿Cómo le puedes echar piropo a tu traca tuitera? ¿Cómo se dice te amo en chino mandarín? 我爱你，我 yo. 爱 el verbo amar. 你 tú. 我爱你 yo amar tú. Sea, yo creo que lo que pasa es que hay personas como que se acostumbra a que tú eres profesora de universidad, entonces tú en todo lado tienes que hablar como si estuvieras dictando una clase magistral a estudiantes. Y no, pues uno aparte de ser profesora de estadística, pues tiene muchas otras facetas y pues uno en redes sociales expresa todas esas facetas, ¿no es cierto? Sí, eso me parece interesante. Yo te quería preguntar, ¿cómo es esa vuelta de, o sea, como eres una doctora en estadística, pero también sales a hablar de estas cosas y como un poquito cómo llegaste a ese mundo de volverte? Tú dices que es como por las aleatoriedades, pero como una doctora en estadística que se gana la vida siendo doctor en estadística, comienza a traerse al mundo como de los influencers, que me parece súper interesante. Bueno, o sea, hay que decir que el tema o sea, yo empecé fue con el tema de las encuestas, que de hecho no empecé en el último año tampoco. O sea, en el canal mío YouTube hay videos de hace 3, 4 años precisamente hablando lo mal hecho de las encuestas, sino que pues en esa época pues no pegó, normal. Y hace ya como año y medio fue que hice un par de videos explicando algunas cosas prácticas de las encuestas y ese sí pegó por Rodrigo Brimni, Sí. que fue el que dio muy buenos comentarios y ya, desde ahí fue que, así que fue por culpa de él. Fue por culpa de Rodrigo Primi, ya te tocó aguantarte a toda esta gente. A mí me parece chistoso que pues eres profesora y eres influencer, pero también eres Colombia y China. Tú te sientes china, te sientes colombiana. eh, Tú dices mucho que te achacan muchas cosas por ser china. ¿Tú cómo te sientes? ¿Tú eres china, eres colombiana, eres china Bueno, colombiana? yo solo tengo nacionalidad colombiana, Sí. porque un ciudadano chino cuando adquiere una nacionalidad de otro país, automáticamente pierde la nacionalidad china. ¿Sí? Sí. Entonces soy colombiana, legalmente 100% colombiana. Y pues yo llegué a Colombia a los 15, tengo 42. Entonces digamos que la gran parte de la vida yo la vivió en Latinoamérica, no en China. Sí. Pero pues naturalmente las raíces chinas están, ¿sí? Pero yo creo que si ahora vuelvo a vivir en China, me llevaría muy mal con mis vecinos, porque yo ya no actúo como china. Sí, y hay cosas que te hagan falta de China, no sé, pues nosotros que somos más políticos que cualquier cosa. ¿Qué prefieres? ¿Un mundo como el de Colombia, donde tenemos muchos partidos, un mundo con un partido único? O sea, ahí en eso, ¿qué prefieres? Bueno, pues
Cierto que en la Biblia hay un versículo que dice, por sus frutos os conoceréis, algo así. Sí. Entonces, no sé, en lo económico social, ¿en qué país ha dado mejores frutos en términos de mejorar la calidad de los habitantes? Claro, pero en términos de derechos humanos, tú dirías que China tiene mejor crecimiento económico, pero también tienen niños trabajando en fábricas, ¿no? O sea, ¿cómo es esa diferencia? O sea, ¿qué sientes que tiene bueno acá y qué tenemos de bueno allá? Pues yo no estoy tan segura de que haya niños trabajando en la fábrica, o sea, eso habría Ok. que revisar en detalle, ¿no es cierto? Sí. O sea, sí, claro, hay muchas críticas a China de los derechos humanos, etcétera, pero yo me pregunto, ¿los derechos humanos básicos no es vivir con buen estándar de vida? Claro. Claro, y ahí entonces vamos a otra cosa que me interesa. ¿Tú te consideras una persona de izquierda? ¿O una persona tecnócrata, lo que te digan los datos? Lo pregunto porque mucha gente dice que tú eres peterista, tú has dicho muchas veces que tú no eres peterista, hay un trino donde tú dices que no votaste por Petro, ¿tú dónde te ubicas ahí? Yo no voté por Petro y tampoco por nadie porque no voté en el 2022, porque no tenía cédula todavía. Así que Sí. sí, es verdad. O sea, yo lo que defiendo es que la justicia social, Claro. o sea, una distribución de los recursos de forma más equitativa, porque, o sea, uno no puede negar que en la historia colombiana ha habido demasiados robos, ¿sí? Y son gente que ya tiene demasiado dinero, yo no sé por qué tiene que seguir robando, beneficiándose de los propios bolsillos, siendo que hay tantas personas que la pasan terriblemente mal todos los días. Yo lo que defiendo es eso, que los recursos, o sea, el Estado está para ayudar a las personas en general, no solamente para... Ok, y acá pues entiendo que el objetivo del Estado es la utilidad para todo el mundo, mejorar a las personas. ¿Cómo sientes que le dio al gobierno Petro con eso? Ha bajado la pobreza, pero hay gente que dice que hay mucha informalidad. ¿Sientes que, o sea, como, si eso es lo que tú sientes que debería hacer un gobierno, sientes que el gobierno está haciendo la tarea? Bueno, o sea, yo aclaro que yo no de ninguna manera yo me considero un analista político. Sí, claro. Sí, digamos que en términos de pobreza sí lo ha bajado porque las cifras del DANE lo demuestran. Aunque hay personas que critican DANE por simple hecho de que la directora es nombrado por el presidente, entonces ya la directora le hace caso al presidente. Yo creo que son ataques bastante infundados. Y sobre el tema de la informalidad, no es sino entrar al DANE y mirar la cifra porcentaje de población ocupada que está en la informalidad y se ve que esa cifra ha bajado. ¿Sí? Dicen, hay más personas, en cantidades absolutas y no en porcentajes, hay más personas que están en la informalidad que hace 1 o 2 años. Claro que sí, porque la población ha aumentado. Claro. Así como ha habido más personas felices, más personas que les gusta chocoramo, etcétera. O sea, cualquier subgrupo poblacional seguramente ha aumentado porque la base aumentó. Por eso es que uno mira los porcentajes que sí son comparables en el tiempo. Claro, ahí en los porcentajes hay una cosa en eso que tú hablas de la informalidad y ahí aprovechando que tú y yo sabemos de estadística, hay gente que dice que está bajando el desempleo es por un efecto base, porque como el desempleo se calcula es dividiendo por la gente que está buscando trabajo y la gente que está buscando trabajo está bajando. ¿Qué tanto es cierto eso? O sea, sí, porque igual en términos absolutos está subiendo la gente que trabaja, ¿o no? Bueno, yo no tengo la cifra exacta ahí, Sí. pero sí hay que mirar cuánta gente ha salido del mercado laboral. Que ahí hay un discurso que utilizan cierta gente de la oposición para atacar, en el sentido de que salieron de la población, ¿cómo es que se llama? Salieron 500,000 personas del mercado laboral. Son personas que están cansados de buscar trabajo, prefieren ahora dedicarse a hogar. Y no, si una persona antes trabajaba o buscaba trabajo y ahora se dedica solamente a estudiar o se pensionó, Claro. salió del mercado laboral. Y no es porque se cansó de buscar trabajo y de no conseguir trabajo. Pero también hay un porcentaje, no se sabe ciencia cierta, pero también hay un porcentaje de gente que se cansa, ¿o no? Claro, entonces las discusiones políticas sí tienen que estar fundamentadas en cifras oficiales, pero pues hay que hacerlo bien. Claro. Y ahí tú ya lo dijiste, pero ahorita que hablamos de cifras oficiales, solo para dejarlo, ¿tú cómo has sentido que, pues tú que eres estadística, que ha hecho el trabajo el DANE? Nosotros en la silla hemos criticado, por ejemplo,
que han aumentado las revisiones en el ICE, en el índice de seguimiento de la economía. ¿Tú en general sientes que pues ya desde el análisis demográfico, cómo le ha ido al DANE, cómo le ha ido a Piedad, en ese análisis tú sientes que pues hay gente que dice que es sesgada hacia el gobierno, ¿tú eso lo ves o no? No, yo no lo veo. O sea, yo considero, o sea, la directora de DANE, Piedad Córdoba, yo la considero una gran profesional, una gran demógrafa, y yo creo que ha hecho un buen trabajo, ¿sí? O sea, precisamente los que atacan porque está sesgado, ¿cuál es la razón? Es que a ella la nombró el presidente. Pues siempre ha nombrado presidente de todos los directores del DANE. Y pues esa es la entidad que además DANE no trabaja solo. O sea, DANE trabaja con otros organismos, con la Banco Mundial, con el TNP, con un comité de expertos, con Naciones Unidas, etc. Y de ahí saca muchas estadísticas y nos que DANE calculó así, lo publicó y nadie más se enteró dónde salió. Claro, y entre esa gente con la que trabaja el DANE también estás tú, ¿no? Tú has sido Yo he trabajado, sí. contratista con el DANE y te quiero preguntar porque mucha gente te saca que tú fuiste contratista del gobierno Petro. Tú has sido contratista no solo del gobierno Petro, ¿no? También has sido con Duque, con Santos. Quería preguntarte un poquito si sientes que haber sido contratista del Estado compromete tus opiniones de lo que tú dices, porque hay gente que tú dice, pues que dice que tú das opiniones muy en favor del gobierno y ahí puede haber un conflicto de interés. ¿Para ti es así o no es así? No, o sea, en mi trabajo, o sea, yo iba al DANE a hacer los trabajos como un estadístico, yo era contratista de la subdirección y nosotros nos encargamos de desarrollar unas metodologías que son de estadística experimental, que es, por ejemplo, desarrollar un mapa de pobreza a nivel de municipio en Colombia, que eso actualmente no existe, ¿sí? Entonces son cuestiones totalmente técnicas, no, o sea, no porque yo trine X o Y cosas, entonces no me va a renovar el contrato. O sea, de hecho no me renovaron el contrato. O sea, si fuera de verdad que a mí me pagaran por trinar a favor del gobierno, pues me hubiera renovado el contrato. Claro, se seguirían pagando porque Exacto, todavía... no. Y ahí ya quiero comenzar como lo más jugoso de esta entrevista, que es como un poquito la razón por la cual tú te has vuelto más relevante y más famosa, es el tema de la ley de encuestas. Nosotros en la silla hemos sido muy críticos de la ley de encuestas. Ahí, Majo, no sé si puedes poner la encuesta falsa para nosotros. Por ejemplo, pues cuando hicieron la veda, salió un montón de encuestas falsas. Y para mí, como persona que le gustan los datos, siento que terminó haciendo más daño que bueno. Pues tú me corregirás, tú fuiste consultor en el proceso de esa ley, a ti te consultaron para hacer la ley, ¿o no? Sí, a mí me contactaron para ciertas cuestiones técnicas, aunque consultora no, porque a mí nadie me pagó un peso ni nada, o sea. Sí, solo como por hacerles el favor, yo quería preguntarte, tú, pues teniendo en cuenta eso, ¿tú cómo ves? Vamos por partes, si quieres ahorita hablamos como de las otras cosas, pero la parte de la veda, ¿a ti te parece correcta? ¿Te parece una buena idea haber prohibido hacer encuestas en cierto tiempo? Porque pues, como te mostramos ahorita, pues salieron un montón de encuestas falsas y eso fue bajando la calidad de la información. Bueno, o sea, en primer lugar, ese tema de la veda a mí no me consultaron, o sea, Ok. la ulama, sí, eso es en primer lugar. En segundo lugar, yo no le veo mayor problema a que durante ese tiempo no haya hecho encuestas de intención de voto, porque pues, prácticamente nadie sabe, o un porcentaje muy pequeño de la población sabía por quién iba a votar. O sea, ese concepto, ese constructo de intención de voto para la gran mayoría de los colombianos no está definido. Entonces, si ni siquiera está definido, si ese algo que quiere medir ni siquiera existe, ¿qué es lo que vamos a medir? Claro, el problema es que igual lo están midiendo, ¿no? Lo está midiendo la gente Ahora sí. ilegal, pero antes lo estaban midiendo las encuestas falsas. O sea, como mi pregunta es más como, entiendo como, ¿para qué medir intención de voto si nadie sabe por quién votar? Pero igual la midieron, ¿o no? O sea, como ya... Es como si hay, por ejemplo, INVIMA, que reglamenta los medicamentos, los dispositivos médicos, etc. Si INVIMA sube el estándar de los productos, es para bienestar de la población, ¿no es cierto? Claro. Y el hecho de subir el estándar, la calidad de los productos, pues hace que se encarece un poco, ¿no es cierto? Entonces, porque ahora es más caro, entonces ahora salen muchos productos falsificados. No, la culpa no es de INVIMA por exigir mejor calidad, ¿sí?
Ok, para ti la culpa es de la gente que está haciendo, pero no es culpa directa de la ley, pues. Exacto, o sea, porque la ley no habla sobre eso, o sea, en ese concepto el Consejo Nacional Electoral es claro, ¿sí? Hay unas encuestas, entre comillas, no son encuestas, sino son sondeos, Claro. ¿sí? Y él dice, si los medios de comunicación van a publicar encuestas y sondeos, tiene que seguir estos estándares. Pero yo creo que ni el Consejo Nacional Electoral ni nadie tiene capacidad de prohibir que tú o yo o cualquier persona hace un sondeo en su cuenta Twitter. Claro. O sea, decir, la gente está haciendo eso por culpa de CNE, yo creo que es como un discurso muy, muy parcial. Porque es que absolutamente nadie puede prohibir eso en este momento. Claro, pero pues la ley igual sí intentaba prohibirlo, bueno, prohibir a la publicación, pero es mi problema. Si tú dices que es imposible prohibirlos, ¿para qué intentar hacerlo? Porque precisamente quiere reglamentar las encuestas formales, digamos, las que se supone que están bien hechas, pero en realidad no estaban bien hechas. De eso, hacia ahí apunta la ley. Y entonces ahí va mi pregunta. Tú dices que antes no estaban bien hechas y ahora están mejor hechas. Quería preguntarte, pues ahora sí, asumo que en eso sí te consultaron. La ley lo que hace es que pues sube como las cosas que piden, hace que el porcentaje ahora se me olvidó la palabra, el porcentaje ¿De error? si el margen de error tenga que ser un poquito más bajo, exigen muestras más grandes, pero incluso con las encuestas cumpliendo eso, uno ve que de una encuesta a otra, con 2 días de diferencia, los resultados son completamente diferentes. O sea, salió una encuesta diciendo que Iván Cepeda tenía el 30%, pero la encuesta anterior decía que tenía el 15%. El de cifras y conceptos, Sí. es que máximo llega a 13. Que máximo llega a 13%. Entonces lo que no entiendo es, ¿por qué si en teoría la ley nos está asegurando mejor calidad? ¿Por qué hay tanta varianza entre los resultados de las encuestas? Bueno, pues cuando uno está comparando resultados de distintas encuestas, hay que tener en cuenta si esas encuestas son comparables o no, ¿sí? Por ejemplo, la de cifras y conceptos, la que hace ahora, la población objetivo, no son todos los colombianos no son todos los colombianos mayores de 18 años, sino lo que ellos denominan los votantes activos, ¿sí? Entonces, mientras que la encuesta de Inbamer, la población que pretende representar son todos los colombianos de mayor de edad. Entonces, en primer lugar, una encuesta mide una población, la otra encuesta mide otra población. Así hubiera hecho censo en esas dos poblaciones, los resultados no serían iguales. Claro. Mucho menos si es una encuesta de cada población. Claro, pero ahí, por ejemplo, también estamos hablando de la del CNC y de la de Inbamer, pero también está la otra que ahorita se me olvidó cómo se llama, la que salió de segundas, que esa también era nacional y cambiaba mucho el resultado, que es la que sacó Polimétrica, la que sacó cifras y conceptos. Sí. Perdón, la del CNC. Cifras y conceptos yo entiendo que solo mide ciudades, pero CNC sí mide a nivel nacional, Inbamer también, y ambas cambian mucho, ¿o no? No he visto la de CNC. ¿Cuándo salió? La del CNC salió justo después de la de cifras y conceptos, fue la segunda que salió. Pegó como, no hubo tanto como... Sí, que esa es mi otra pregunta, como que este es un trade-off cuando uno hace cosas estadísticas entre calidad y cantidad. Ya se sabe que vamos a tener menos encuestas porque es mucho más costoso hacer una encuesta que cumpla con la ley. ¿Vale la pena el trade-off? Como tener 2% menos de margen de error a cambio de que en vez de tener 50 encuestas tengo 3, ¿sí vale la pena? Claro, porque es que tú ¿qué prefieres? O sea, ¿10 encuestas de dudosa calidad o 2 encuestas de mejor calidad? Depende del nivel. Es que lo que yo no siento es si ha aumentado la calidad. O sea, la ley exige muchos aspectos técnicos que antes no exigía, Sí. ¿sí? Y eso se supone que es para mejorar la calidad. Ahora, pero ¿quién es el que vigila y se asegura que efectivamente las nuevas encuestas sí están cumpliendo esa ley? El Consejo Nacional Electoral con el comité de expertos que creo que ya seleccionaron, pero yo no sé si ya reglamentaron cómo va a implementar los detalles de la ley, no sé si ya reunieron, ya revisaron las encuestas, etcétera, eso no se sabe. Pero son ellos los que tienen que determinar si las distintas encuestas cumplen la ley o no. Claro. ¿Sí?
yo asumo que las encuestas de ahora son de mejor calidad. O sea, eso yo lo veo en la ficha técnica, ¿sí? Pero la ficha técnica igual no es garantía. O sea, mejor dicho, si en una encuesta la ficha técnica quedó mal, pues uno dice, no, pues no hay forma de que esa encuesta esté bien. Pero que la ficha técnica haya quedado bien escrita, tampoco es garantía. O sea, sí da como un respiro. O sea, es una condición necesaria, pero no suficiente para que la encuesta esté bien. Claro, pero ahí yo te pregunto, que eso es otro problema, tú dices que pues necesitan al comité de expertos, que en efecto ya lo nombraron. Hay gente que critica mucho, y hablamos nosotros con César Caballero, el de Cifras y Conceptos, que dice que es muy ambigua la ley, que entonces que el porcentaje de riesgo no se sabe si es experimental o por los resultados. Como a mí me da miedo, y a César Caballero le da miedo, que esa ambigüedad se preste para que el CNE, que es una institución, o sea, va a tener un comité de expertos, pero el CNE es una institución política donde pues, los magistrados son nombrados por los partidos. Pero los magistrados no son los que van a revisar las encuestas. Pero Son los miembros del comité que todos son, o sea, no sé si todos son profesionales de estadística, pero todos tienen estudios universitarios, sea en pregrado o en posgrado de Claro, estadística. pero ¿quién los nombra? Los nombra el CNE, siguiendo un proceso de selección que da unos puntajes, tiene unos criterios de la experiencia, etcétera, etcétera. ¿No? Claro, pero o sea, a mí lo que me da miedo es que la ambigüedad se preste para interpretaciones, para afectar a ciertas encuestas. Yo no sé, tú pues que ayudaste, asumo, con esa parte de la ley, ¿qué tan ambigua sentías tú la ley, si sientes que Para eso sí mí pueda no me pasar? parece que es ambigua, o sea, tocaría sentar con César para hablar. Pero hablando de César, yo no sé si tú has escuchado, César ha dado muchas entrevistas en torno a esta ley y siempre ha dicho, para mi intención de voto necesito mínimo 8,000 encuestas. Y yo estaba esperando el resultado de Cifras y Conceptos a ver cuántas encuestas hace. ¿Cuántas hicieron? 3.000 y pucho. Ah, bueno, entonces quedó el argumento que repitió entrevista tras entrevista de los 8,000. Claro, pero ahí no pudo dar los resultados desagregados, ¿no? Le tocó agruparlo por cuantiles, y según él es porque para no agruparlo necesita las 8.000. Inbamer no agrupó, publicó el intención de voto candidato por candidato y tampoco fue 8,000, fue 3,800. Claro. Ajá, entonces, Y ahí yo te pregunto, si es real lo del 8.000, tú que sabes de estadística, ¿cuánto debería ser la muestra? Yo sé que acá toca como echar números en el aire, pero sí, no, yo o sea, no tengo el cálculo ahí y no quiero dar Sí. una cifra que después me No es haya verdad, equivocado sí. por no tener la fórmula aquí a la mano para calcular. Sí. ¿Mm? Pero sí, o sea, en mi opinión, la encuesta de Inbamer todavía está un poco corta. claro. Y ahí entonces lo que pasaría es que le ponen una multa a Inbamer. Y esa es mi pregunta, como, y te lo digo, nosotros hablamos con el de Guarumo, que son los que nos han sacado encuestas, y decir, a nosotros nos da miedo sacar encuestas porque qué tal que hayamos interpretado mal la ley y después nos quiebren a punta de multas. Que eso es como lo que te quería preguntar. Yo entiendo que aumenta la calidad, y yo como persona a la que le gustan los datos, yo que me dedico al periodismo de datos, me gusta que aumente la calidad de los datos, pero me da miedo que la gente, por miedo a incumplir la ley, dejen de sacar encuestas. Y ya lo vimos, ¿no? O sea, hace 4 años, en este momento había el doble de encuestas de las que hay ahorita. Entonces, como sí vale la pena tener solo una encuesta de gran calidad que necesita más plata y no ser un poquito más laxos. Lo pregunto porque, por ejemplo, somos incluso más fuertes que las características que se necesitan para publicar encuestas en Estados Unidos. En Estados Unidos el margen de error permite márgenes de errores más altos, y teniendo en cuenta que la población es mucho más grande allá. Entonces, ¿por qué es tan importante ser tan riguroso hasta el punto que baja la cantidad de las encuestas? Porque las encuestas, o sea, yo pienso que un estudio cuantitativo, sea una encuesta, sea el estudio del Banco de la República, sea cualquier cosa, un estudio cuantitativo estadístico, si las consecuencias son gigantes, el nivel de rigurosidad científico también debe aumentar, porque es mucho el impacto que produce ese tipo de estudios, ¿no? Salió la encuesta de Inbamer, ¿qué pasó inmediatamente? Claro. Pero ahí toca asumir que la correlación es esa, ¿no? Uno puede decir que... Sí, claro, yo ahí por...
Pero bueno, ya saliéndose un poquito de la ley de encuestas, que hay otros temas que queremos hablar contigo. Acá sí es un poquito como que ya lo hablamos, tú dijiste que tú no votaste por Petro, a ti no te paga Petro, pero mucha gente, y ahí hay un término que tú hiciste sobre el tema de Banrep, como tú sí terinas muy a favor de Petro. Y yo que además cubro economía, yo quería preguntarte un poquito como tú, ya me dijiste que no votaste, pero si hubieras tenido la cédula, hubieras votado por Petro, ¿te consideras a ti te llaman y en todos los titulares como la influencer peterista estadística? ¿Tú te consideras un influencer peterista? No. No, o sea, tú, si Petro hace algo mal, tú serás la primera en salir, pues, en temas de Tampoco. estadística. ¿Qué? O sea, si hace algo bien, no soy la primera en salir a aplaudir. Si hace algo mal, tampoco soy la primera en salir a criticar. Claro, O sea, mi vida no gira en torno de lo que hace o no hace Petro. pero si hablas mucho de él, ¿o no? Pues eso no lo puedes negar. No, busca Petro en mi Twitter a ver cuántos resultados salen. Sí, me toca mirar, pero, pues en general, y ahí sí voy con la última cosa, pues hay como, pues claro, porque tú apoyas lo que dijiste de la política social, en general cuando tú haces críticas estadísticas normalmente son cuando son interpretaciones no tan buenas para Petro, y ahí vamos con una pelea que hicimos que me parece chévere, si quieres puedes poner la gráfica de la cocaína, Majo. Nosotros hicimos un cálculo en el que me mantengo y acá podemos darnos duro a Soy punta de karateka. estadística. Yo no. Nos vamos a punta de Kung Fu mejor. Yo pierdo, claramente yo pierdo la pelea, pero ahí nosotros hicimos un cálculo rápidamente para el que no vio la nota, hicimos fue dividir el potencial de producción por la cantidad de incautaciones, porque han aumentado la cantidad de incautaciones, pero como porcentaje bajan. ¿Cuál es la lógica nuestra? La lógica nuestra es si aumenta el absoluto suficiente, claro, si hay más droga en general, incautar es más fácil. Entonces, medirlo de manera absoluta no es justo. Nosotros lo que hicimos fue medirlo de forma porcentual para mirar en el tiempo. Pero ahí tú tienes unas críticas. Es que, o sea, ustedes cogieron lo que incautaron en cada año dividido por producción potencial de cocaína. Y el problema está precisamente en el denominador, producción potencial, ¿sí? O sea, esa producción potencial, en primer lugar, está, digamos, peleando el gobierno con las Naciones Unidas por precisamente no estar de acuerdo con la forma de calcular esa producción potencial. Y de hecho, las Naciones Unidas sacó un comunicado donde ellos mismos reconocen que ese cálculo de producción potencial tiene muchas limitaciones y no debe ser utilizado para medir efectividad de la política antidrogas. Claro. Entonces, bajo esa premisa, yo creo que ustedes no debían usar esa cifra teniendo en cuenta lo que los mismos de las Naciones Unidas reconocen. En segundo lugar, cuando uno calcula ese porcentaje de esa forma, muchas personas van a entender, por ejemplo, recaudaron ¿cuánto? ¿27%? Sí, Algo así. 27%, digamos. Entonces uno dice, pucha, todavía queda 73% por incautar. Toda esa cocaína, ¿dónde está? Y no es cierto. Porque Claro, es un jamás potencial. puede llegar a incautar la cantidad igual a producción potencial, porque la producción potencial no es la producción real, que no sabemos cuándo vale. Claro, pero ahí yo te digo una cosa que es, claramente yo no soy doctor en estadística, yo soy científico de datos y economista, entonces me acerco, pero claramente no tengo tanto conocimiento, pero una cosa que nos decían y dice mucho la gente cuando uno hace índices en el tiempo es, si el error de medición es el mismo siempre, es decir, siempre estoy midiendo mal el potencial, siempre es un potencial, en el tiempo se me cancela el error. Claro, el dato del 37 no es importante, pero sí me sirve para ver la tendencia o no, porque si siempre mido mal potencial, siempre está sobreestimado en la misma cantidad y lo estoy dividiendo, la distancia, la dirección del porcentaje, si subió o baja, sí me dice algo. ¿O no? Lo que pasa es que también hay o sea, yo misma escribí una columna para la revista Raya, Sí. donde revisé en detalle cómo se calculó esa cifra para el año 2023, porque para el año 2024 no hay cifra, no publicaron informe, ¿no? El único oficial es último de 2023. Claro. Y ellos, para ese cálculo, involucran un montón de factores. ¿Cuánta hectárea de matas de coca hay? ¿Cuántas toneladas de hoja de coca cosecha por hectárea? ¿Cuánta pasta coca saca por
toneladas de hojas de coca y la pureza de lo que saca. Son 4 factores los que involucra ahí. Y lo curioso es que entre 2022 y 2023, la cantidad de hectáreas de cultivo aumentó solo 10%, ¿sí? Pero la cantidad de hojas de coca que logra cosechar por hectárea, eso aumentó más de 30%. Claro. Pero no, en el informe no da detalles sobre cómo calculó eso. Y ahí viene el tema de las pruebas de cosecha que hace en campo. Y el tema es que no va a todas las regiones en todos los años y pues ahí está la discusión. Claro, pero ahí ese error lo cometen siempre, ¿o no? O sea, como siempre, o sea, como que esto va a sonar feo, si siempre cometen el mismo error, cuando yo hago la variación en el tiempo, pues el error se me cancela, ¿o no? No, ¿cómo vas a cancelarlo? Los errores que presenta se acumulan, no se cancela. Pero cuando uno hace una variación en el tiempo, o sea, claro, mirando el dato total, pero si yo miro la variación, si es una cosa que siempre está sobreestimada y la sobreestimación 1 de 2023 está el dato y la sobreestimación 2 es más baja, uno puede decir que No bajó. sabemos qué tanto sobreestima cada año. Esa es la cuestión. Ah, ok, yo estoy asumiendo que el error es Que constante siempre en los años. sobreestima en un 30%, qué sé yo, pero no sabemos. Pero si la metodología es la misma, ¿por qué sobreestimaría diferente? Ah, pues eso yo también quisiera saber, pero no es que ni informe no dice. O sea, yo no sé por qué de repente el rendimiento de producción de hoja de coca aumentó de un año a otro en un 30%. Claro, pero Y eso es lo que ocasionó que finalmente la producción potencial de coca entre 2022 y 2023 aumentó en un 50%, que fue un escándalo en ese momento. claro, pero ahí tú estás asumiendo que eso subió mal porque ellos midieron mal y no porque es una No, realidad. yo no sé si subió mal o no, o sea, si midieron mal o no. Lo Ok. que digo es que no hay suficiente información para asegurar que midieron bien, que es distinto. Claro. Bueno, creo que ya se nos está acabando el tiempo. De verdad, muchas gracias por estar acá, Han Wenshang. Ella es Han Wenshang, estadística, colombochina, influencer, excontratista del Estado, Excontratista, mejor profesora de la Universidad Nacional de Colombia. profesora de la Universidad Nacional y pues persona humilde por dejarse venir a preguntar. De verdad, muchas gracias por estar acá. Gracias a ti por invitarme. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.